Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquesta nova sessió dels apunts de la Confederació. Aquesta és la darrera sessió d'aquest any 2023 i també, excepcionalment, la fem en dimecres perquè, com sabeu, normalment aquestes sessions les acostumem a fer tots els dijous, els darrers dijous de mes. Com sabeu, aquest cicle de sessions el vam iniciar l'any 2020 a la Confederació. És un espai de diàleg i de reflexió amb el sector des d'una mirada innovadora i inspiradora, a vegades també provocativa, sobre temes que ens afecten no només com a tercer sector, sinó també com a societat. Aquest any 2023 hem tingut temes molt interessants que hem tractat a aquestes sessions i grans veus. L'Alicia Linares, per exemple, ens va parlar de la sociocràcia en aquesta última darrera sessió, la Lisa Hegenberger sobre l'impacte social, la Idoia Salazar amb l'intel·ligència artificial, la Begoña Román, que ens va parlar de la cura a les organitzacions, el Jordi Alemany sobre els lideratges imperfectes, la Montse Santolino, que ens va parlar de la justícia global, el Rubén Suriñach sobre la transició ecològica, les redactores del social.cat, la Sílvia Rodríguez i la Mar Barberà sobre comunicació i llenguatge inclusiu, i l'Ariana Manent, que ens va parlar sobre la transformació organitzacional i el tercer sector social. I avui volem cloure aquest any amb un ponent que és molt conegut per totes vosaltres, que és el Fernando Fantova. Abans de donar-li pas, unes petites instruccions per la sessió d'avui. La sessió s'estructurarà amb una primera part d'exposició d'uns 45 minuts i després farem un torn obert de paraules d'uns 30 minuts en què podeu demanar la paraula a través del Zoom i podeu fer la pregunta oralment, o si algú té alguna dificultat i prefereix, també ho pot fer-ho a través del xat. Recordar-vos de posar el vostre nom i la vostra entitat. I també una altra cosa que us volem dir, que com ja sabeu la sessió es gravarà i que la podreu trobar a la nostra web demà mateix, i també tots els que us heu inscrit també la rebreu l'enllaç per correu electrònic. I bé, presentar el Fernando, una persona ja coneguda per vosaltres. Avui ens porta una reflexió sobre les estratègies del tercer sector en relació amb el sistema públic de serveis socials. Per les que no conegueu el Fernando Fantova, ell va iniciar la seva trajectòria en el voluntariat i l'activisme social i comunitari cap allà als anys 70. És llicenciat en Psicologia, màster en Recursos Humans i doctor en Sociologia. A mitjans dels anys 90 també va desenvolupar una tasca important com a consultor a l'Amèrica Llatina sobre intervenció social i gestió estratègica d'organitzacions i polítiques públiques socials. Ha tingut també responsabilitats públiques des de l'any 2019 i fins al 2013 va ser viceconseller d'Afers Socials del govern basc i ja des de llavors ell és activista voluntari i consultor professional en l'àmbit de la cura comunitària, els serveis socials i les polítiques socials. És autor de molts llibres, de molts articles, també d'un blog que us recomanem que el consulteu, on té publicats molts estudis, documents, vídeos de les seves xerrades, etc. Y sense allargar-me més, muchas gracias, Fernando.
por compartir este espacio con nosotras. Y nada más, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Efectivamente, dijéramos, culpa mía que sea un miércoles, porque mañana tenemos una huelga general feminista en el País Vasco para proponer luchar por un sistema público comunitario de cuidados, y pues yo voy a hacer huelga y por eso no podía mañana hacer esta intervención y la hemos pasado al miércoles. Y efectivamente, como os decían, pues tenemos en el blog está un poco el guión de esta charla, y después pues también encontraréis algunos, tanto a través de Twitter como el blog, pues algunas lecturas o referencias, ¿no? Espero que se escuche bien y que lo hagamos todo correcto, si me avisáis si hay algún problema, ¿no? Bien, yo en principio la exposición haré una especie de pequeño contexto, cómo es el contexto en el que me sitúo. Hablaremos un poco del tercer sector, cómo lo interpreto, y los servicios sociales también, un poco de dónde venimos, a dónde vamos. Me detendré un momento en el tema del objeto y del relato de los servicios sociales, y haré una propuesta estratégica para los servicios sociales y posteriormente cómo eso se aplica al tercer sector, ¿no? Para finalizar con unas últimas consideraciones. Espero que sigáis el hilo y, como digo, luego encontraréis muchas referencias escritas al respecto. Vamos allá. Bien, uno de los problemas para hacer una estrategia, para acertar estratégicamente, es situarse en el contexto, ¿no? Saber qué está sucediendo, ¿no? Cómo nos ubicamos, ¿no? Yo el otro día me daba cuenta de que si yo iba buscando de 5 en 5 años hacia atrás, ¿no? Hace 5, hace 10, hace 15, hace 20, iba buscando escritos míos o charlas mías, yo hablaba de la crisis, pero la crisis era diferente en cada caso, ¿no? Es decir, que posiblemente igual hace 40 años, cuando en los años 80 o finales de los 70 empezaba a hacer estas actividades formativas y de intervención social, pues la crisis seguramente era la crisis del petróleo, ¿no? La crisis de los años 70 se llamó la crisis del petróleo, ¿no? Fijaros si ha habido crisis en el País Vasco, la crisis de la siderurgia, o después la crisis del 2008, 2009, 2010, o la crisis de la pandemia. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando yo hablo del contexto de crisis en el que podemos estar hoy aquí, me referiría a una crisis más sistémica, ¿no? Una crisis, diríamos, que posiblemente es una crisis de crisis, ¿no? Yo creo que en este momento es lícito señalar que posiblemente nos encontramos en un momento donde el propio contrato social, el propio modelo de vida que tenemos en nuestro país, en nuestro entorno, aquello que nos permite sostener la vida y suponer que vamos a estar más o menos bien en el futuro, está verdaderamente en crisis, ¿no? Está en crisis porque no es universalizable y posiblemente porque no es sostenible, ¿no? No sabemos si será una pandemia, si será una crisis digital, si será un problema más climático. Es decir, son varios los elementos importantes, vertebradores de la vida humana sobre la Tierra, que están, dijéramos, convulsionando, y no es impensable entender o suponer que de alguna manera cabe esperar eventos disruptivos, eventos interactuando entre sí, complejos, y que pueden modificar sustancialmente las condiciones de vida en las que podamos estar, ¿no? Eso no quiere decir que eso vaya a suceder mañana, es decir, que la estrategia tiene como diferentes horizontes, y también tiene, dijéramos, esa conciencia, ¿no? De que mañana hay que abrir la persiana de cada una de vuestras organizaciones, de cada uno de vuestros servicios, y posiblemente mañana se podrá hacer y no habrá pasado nada, no habrá habido un colapso, diríamos, repentino y global. Seguramente la idea de colapso se ha manejado equivocadamente en ese sentido, pero sí podemos decir que cualquier responsable político, responsable de una organización, o alguien que gobierna una organización, o cualquier persona con responsabilidades en cualquier ámbito de la vida pública, no puede desentenderse de esta crisis sistémica, dijéramos, del modelo de vida, ¿no? Y yo ahí creo que también hay que entender este concepto de Naomi Klein, la doctrina del shock,
que bueno, a mí me venía a la memoria esa expresión que se utiliza, creo que es en Halloween, de susto o muerte, ¿no? Es decir, vamos a funcionar seguramente por sustos, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de que hay gente que es capaz de crear los sustos. Por tanto, cuando tengamos un susto y nos ofrezcan susto o muerte, ese susto quizás lo ha generado alguien, o alguien ha dejado que suceda, o alguien ha facilitado que suceda, ¿no? Pero también el susto, dijéramos, el evento disruptivo, el miedo, pues, pues también puede ser movilizador, ¿no? Puede ser agregador de fuerzas, y de hecho yo creo que en la pandemia tanto los servicios sociales públicos, de los ayuntamientos, de las instituciones, como las entidades del tercer sector de acción social, en la pandemia hicimos mucha innovación social, hicimos muchas cosas interesantes y valiosas que las hicimos por el susto que teníamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esta primera idea, ¿no?, de que vivimos en un contexto de complejidad y de crisis sistémica del modelo de vida, no parece que podamos confiar en que el modelo de vida que hemos heredado, esa sociedad industrial, patriarcal, de las clases medias, con propiedad de la vivienda, con una seguridad social que cubre contingencias, vaya a ser sostenible y universalizable. Y por tanto, la perspectiva de los sustos está ahí, y también la oportunidad que los sustos representan, ¿no? A la vez que también ese día a día que no podemos tampoco olvidar que se produce cada día sin que necesariamente la destrucción se vaya a producir mañana, ¿no? En este contexto vamos a analizar un poco, bueno, pues, ¿qué es esto del tercer sector, no? Yo creo que el tercer sector, a mí me interesa mucho por lo que es. Lo que pasa es que el discurso habitual parece que le da valor por lo que no es. Es decir, a mí reconozco que siempre me despiertan sospecha las definiciones de lo que no es, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginaros en nuestro lenguaje, pues hay una persona, una mujer, que cuida a su marido, que tiene Alzheimer, y lo cuida 24 horas al día, amorosamente, se le da toda su vida, y el sistema le llama cuidadora no profesional. Dios mío de mi vida, o sea, me parece mentira, ¿no?, que no tengamos un nombre para decir lo que esa mujer es en lugar de lo que no es, ¿no? Ahí hay trampa seguramente, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que nosotros somos organizaciones no lucrativas o no gubernamentales, a mí me despierta la sospecha. Yo creo que eso no nos define. O sea, posiblemente nos define, pero a mí no me importa qué es lo que no somos. A mí me importa qué es lo que somos como organizaciones del tercer sector, organizaciones solidarias, ¿no? Y yo entiendo que, lógicamente, siempre han existido organizaciones parecidas a las que ahora nos llamamos organizaciones del tercer sector. Siempre han existido. Diríamos, nuestras organizaciones, o el tipo de organizaciones que somos, son de sus raíces muy, muy atrás en la historia. ¿Por qué aparece este nombre de tercer sector el siglo pasado, y por qué se configura de esa manera? Pues yo creo, mi visión, obviamente basada en estudios que tenéis referenciados en la literatura y en la página web, en mi blog, pues yo creo que hay un momento donde aparece como una especie de estación intermodal, de estación intermodal entre el Estado, la comunidad y el mercado, este tercer sector. Es decir, hay un momento donde las opciones de manejo de los asuntos, o las opciones de satisfacción de necesidades existentes, como son la del mercado mediante el intercambio, la del Estado mediante el derecho y la de la comunidad mediante la reciprocidad, no son suficientes, y hace falta un cuarto espacio, que yo lo sitúo en medio de los otros tres, para generar más posibilidades de respuesta, ¿no? Entonces yo diría, el tercer sector aparece como un agente con un estatuto, diríamos, diferente, como un tercer sector, por tanto, a la altura del sector público o del sector mercantil, cuando en la complejidad social, en esos años que dijéramos finales del siglo pasado, durante este siglo, necesitamos otra fórmula de respuesta a las necesidades, que no es la de la familia-comunidad, que no es la del mercado, y que no es la del Estado, ¿no? Entonces yo diría que esa función civilizatoria del tercer sector la debemos afirmar con orgullo. Evidentemente,
hay muchas organizaciones diferentes dentro del tercer sector, pero yo creo que es afirmable y es defendible que no es lo mismo una organización del tercer sector, una organización solidaria, que la comunidad, en sus expresiones más primarias, que la empresa de mercado, el negocio mercantil o el Estado como poder público, ¿no? Y que tiene valores añadidos diferentes y que tiene sentido diferente, ¿no? Es verdad que en nuestro país, dentro de ese tercer sector, tiene una peculiar importancia el tercer sector de acción social. Es verdad que el tercer sector hay en el ámbito de la cultura, en el ámbito del deporte, en el ámbito, ¿qué queréis decir? El tercer sector de acción social es la parte más organizada, más articulada del tercer sector. Y bueno, ahí sí yo diría, en el guión os ponía, si quizás estamos en una cierta indefensión aprendida, ¿no? Yo creo que el tercer sector de acción social le ha pasado en España que, diríamos, ha vivido lo que sería la promesa incumplida del cuarto pilar del estado de bienestar y ha quedado, como digo, en una situación de una cierta indefensión aprendida, ¿no? Me explico. Yo creo que el tercer sector de acción social, cuando muere Franco, cuando en los años 70 viene a España la democracia y cuando se da la primera forma a los servicios sociales con las leyes de servicios sociales de aquellos años 80, bueno, pues hay un cierto pacto en general de no reemplazar al tercer sector, sino de incorporarlo como tal tercer sector dentro de ese sistema mediante las subvenciones, los conciertos, los convenios, etcétera, ¿no? Y a la vez también hay otro pacto, que es que los ayuntamientos se quedan con una parte de ese pastel y las diputaciones o gobiernos autonómicos se quedan con otra parte, ¿no? Y en ese contexto, como digo, llega un momento donde con el comienzo de este siglo se parece que llega el momento de la universalización de los servicios sociales, pero eso se frustra, ¿no? Se frustra y queda ahí, como dijéramos, un cierto situación como de un tercer sector encajado en la prestación de servicios sociales de carácter especializado para colectivos específicos, donde de alguna manera ya es suficientemente importante, voluminoso y fuerte como para que no sea fácil destruirlo, pero tampoco, diríamos, llega a ese estado como si fueran los jesuitas en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Ese estado, digamos, de un concierto estable, de un concierto, de alguna manera, que le da carta de naturaleza, ¿no? Y ahí se ha quedado un poco en esa indefensión aprendida, ¿no? De alguna manera, esa forma de relacionarse a veces con la clase política, en esa dependencia un poco de esa función de provisión de servicios y donde faltaría a veces ahí algún tipo de desarrollo de otras funciones como puede ser la incidencia política o como puede ser la ayuda mutua, ¿no? Yo creo que hay un momento como de dificultad para el tercer sector que se entiende, como digo, en este contexto de un sistema de servicios sociales que no eclosiona, que no madura y de un contexto, como decíamos antes, de crisis sistémica que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, a eso yo le añadiría un tema generacional, ¿no? Es decir, en este momento nos estamos jubilando en este tercer sector de acción social y en otros ámbitos también, las personas que arrancamos con el proceso, ¿no? O sea, las personas que tenemos el código de la caja fuerte, por decirlo así, ¿no? O sea, las personas que sabemos por qué empezó toda esta historia, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día paseaba por Bilbao una nutridísima manifestación de trabajadoras y trabajadores del tercer sector de acción social, para los cuales nosotros, los fundadores, no somos muy diferentes de cualquier otro empresario o empresaria que les paga poco y que les tiene una precariedad laboral. Es decir, ahí se había roto de alguna manera esa sensación, esa intuición, ese deseo de que fuera algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese punto, ¿no? En un punto de, como digo, de indefensión aprendida y de notable vulnerabilidad de alguna forma, ¿no? En el sentido de que son estructuras cargadas de personal, son dependencia de una administración que está bastante desorientada, que no sabe dónde va, y es una situación, como digo, en un contexto más amplio también complejo, ¿no? Vamos a analizar entonces ahora un poco el sistema público de servicios sociales, ¿no? Yo, así como cuando hablaba del tercer sector de acción social, me salía la expresión de la indefensión aprendida. Para mí la metáfora del sistema público de servicios sociales
es el tráiler varado, ¿no? Es decir, es un tráiler que ha empezado un camino para ir a otro sitio y se ha quedado varado, se ha quedado en una curva, se ha quedado atascado y no puede retroceder y no puede avanzar, ¿no? No puede llegar a donde quería llegar y no puede retroceder tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente los servicios sociales nacen como asistencia social, así se les denomina en la Constitución, y en ese sentido como una especie de sistema de segunda oportunidad, ¿no? Como una especie de camión escoba, como una especie de última red, que de alguna manera, vamos a decir, decía a la sociedad, aquellas personas que fracasen de forma bastante global en su proyecto de vida matrimonial, de pareja, de familia, de la laboral, etcétera, pues finalmente tendrán un lugar donde ser recogidas y donde ser atendidas, pero en ese sentido, un lugar que no aspiraría inicialmente a su inclusión social o a su desarrollo personal, sino simplemente que esas personas no quedarán totalmente desasistidas, ¿no? Entonces, precisamente de esa asistencia social inicial, el propio desarrollo de los servicios sociales ha llevado a elementos mucho más preventivos, comunitarios, universales, etcétera. Y de alguna manera, como digo, se formuló esto en el comienzo del siglo, de este siglo, el comienzo del siglo XXI, como una idea de cuarto pilar, ¿no? Es decir, los servicios sociales se universalizarán y del mismo modo que muchas personas que estamos aquí, cuando hemos tenido una enfermedad, nuestra primera opción ha sido ir al sistema sanitario, o cuando hemos tenido criaturas pequeñas, nuestra primera opción ha sido ir a la escuela pública o pagada con dinero público. Y cuando estamos jubiladas o pensamos en nuestra jubilación, pues tenemos claro que tenemos un sistema de pensiones, pues que haya también para otra serie de cuestiones esta idea de unos servicios sociales universales, normalizados para toda la población, ¿no? Bien, pues ese camino no se ha consumado, pero tampoco podemos volver atrás, porque la complejidad social determina que esa idea de última red es realmente muy complicada de manejar en una sociedad compleja y dijéramos, convulsa como la que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta una propuesta, hace falta mojarse y, bueno, pues yo entiendo que es muy complicado volver para atrás, que es muy complicado ir para adelante, pero yo en principio haré ahora mi propuesta y defenderé mi visión, que lógicamente es muy discutible y es muy mejorable, ¿no? Pero yo, por lo menos, para mí, hay que seguir hacia adelante, es decir, hay que seguir intentando avanzar en ese proyecto de universalización y eso supone optar por un objeto, que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero al que le interese lo puede leer en mis libros y en mi página web, que denomino que sea la interacción, y con un relato que yo propongo que sea cuidarnos en comunidad, ¿no? Es decir, de alguna manera, hoy en día, si preguntamos a la ciudadanía para qué cree que sirven los servicios sociales, seguramente utilizará palabras negativas, palabras de situaciones extremas, palabras de alguien que no será como yo o que no será como yo quiero ser, ¿no? Y sin embargo, pues yo propondría que en los servicios sociales tengamos un relato en positivo, ¿no? Que sería el de decirle a la gente que los servicios sociales serían aquellos servicios que, siendo universales y siendo de responsabilidad pública, ayudarían a cualquier persona a dar y recibir los cuidados cotidianos que necesite y desee en su comunidad, ¿no? Creo que en este momento, con todas las pegas que tiene la palabra cuidados y la palabra comunidad, son las dos palabras que podríamos enarbolar en los servicios sociales para hacer una propuesta de universalización y de apoyo popular, ¿no? Es decir, que hoy en día los servicios sociales no tienen un sujeto colectivo por detrás que los defienda y que los proponga, y creo que para mí es una de las razones es que se nos asocia y se nos vincula con situaciones muy extremas y muy excepcionales y muy negativas, ¿no? ¿Cómo sería una propuesta estratégica para convertirnos en esos servicios sociales de cuidados o esos servicios sociales para que toda la gente de una sociedad pueda dar y recibir los cuidados que desea y necesita en la comunidad, ¿no? Pues ahí se me ocurrían como cinco puntos, ¿no? 5 puntos que serían como unas guías de orientación estratégica que, por supuesto, podemos asumir o discutir, ¿no? La primera sería ser una rama de actividad y apostar por el conocimiento. O sea, yo creo que los servicios sociales hemos apostado mucho por la legislación, por la normativa. Tenemos, anteayer mismo me llegaba pues una carta de la Generalitat para unas reuniones sobre la cartera
de servicios y tal, que me parece que está muy bien. Es decir, que yo no digo que no haya que hacer regulaciones jurídicas, ¿no? Lo que digo es que los artefactos como este nuestro de los servicios sociales, normalmente cuando llega la ley a catalogar o a describir un catálogo, una cartera, cuando establece un derecho, el contenido de ese derecho ha sido previamente desarrollado por las ciencias y las tecnologías y por el conocimiento, ¿no? Es decir, yo creo que tendríamos que apostar más por el desarrollo técnico, por el conocimiento, que por la regulación previa a ese desarrollo técnico, ¿no? Ahora me estaba acordando de una persona que acabamos de perder en los servicios sociales, espero que no sea irreparable, que es el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que en una ocasión estábamos en una reunión, y esto lo he contado alguna vez también, ¿no? Y él ha sido una persona que no venía de los servicios sociales, pero se ha involucrado y se lo ha aprendido, se lo ha empollado muy bien. Y estaba en una ocasión en una reunión discutiendo con unas personas sobre cuál era el ratio adecuado en una residencia de personas mayores en situación de dependencia. Y yo le dije, Nacho, ¿tú te imaginas al secretario de Estado de Salud discutiendo la pauta del Sintrón? ¿Verdad que no? Pues eso es lo que nos pasa. Es decir, que diríamos, el contenido técnico y el marco político están demasiado confundidos en nuestro ámbito de actividad, ¿no? Entonces, yo diría, lo que nos va a dar el reconocimiento ante la ciudadanía, lo que nos va a dar, diríamos, consistencia, en primer lugar, sería el conocimiento, ¿no? Y un conocimiento que tiene que ser un conocimiento del conjunto del ámbito de la intervención social y no tanto por profesiones, por colectivos, por tipos de servicio, ¿no? Entonces, yo diría, darnos cuenta de que antes de ser un sistema público somos una rama de actividad y que las actividades en nuestra sociedad se caracterizan y se desarrollan por el desarrollo del conocimiento, ¿no? La segunda idea que se me ocurría como para definir la visión estratégica que planteo es decir, del modelo mixto articulado al sistema público comunitario. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que cuando hablamos de sistema público de servicios sociales, estamos haciendo una cierta digamos, utilización imaginativa del lenguaje, en el sentido de que no es propiamente un sistema. Es decir, la conexión de muchos servicios gestionados por el tercer sector es puramente de una financiación, pero no hay otras formas de conexión sistémica como puede ser sistemas de información o como puede ser provisión de personal. Es decir, las características de lo que tiene un sistema muy de lejos las tiene lo que llamamos el sistema público de servicios sociales. Más bien es una articulación de subsistemas, una articulación de organizaciones. Y se ha hablado mucho del modelo mixto, ¿no? El modelo mixto en el sentido... Uy, perdón, no voy a quitar el sonido. El modelo mixto en el sentido de que no, como digo, no se decidió reemplazar al tercer sector o al sector mercantil cuando se empezó a montar el sistema público de servicios sociales, pero de alguna manera a veces coexisten estas partes pública, mercantil, solidaria, pero no funcionan de una manera sinérgica. Es decir, cuando yo hablo de un sistema público comunitario, es cuando pienso que podríamos luchar porque la garantía pública fuera realmente cabal y realmente seria de derechos, garantía pública de derechos universales, exigibles y subjetivos, sin embargo, siendo que esto no iría en detrimento de la participación comunitaria y solidaria en la provisión o en la consecución de esas finalidades. Quiero decir que no es lo mismo una coexistencia a veces de desconfianza mutua o de relación clientelar, donde hay esa situación, dijéramos, mixta, de una articulación relativa entre agentes, de un verdadero modelo público comunitario donde la propia política pública promueve activamente, de alguna manera, el tercer sector. O sea, digamos, los servicios sociales españoles tenemos una situación donde hay, por una parte, unas fuerzas políticas muy pro-business, business, es decir, de dejar entrar a cualquier operador privado mercantil sin ningún tipo de cortapisa, es decir, lo cual me parece un error absoluto.
O por otra parte hay fuerzas como muy, digamos, que sospechan de todo lo que no sea público, ¿no? Cuando realmente lo que está demostrado en muchos sistemas de políticas públicas es que cuando hay un protagonismo desde el punto de vista solidario, cooperativo, comunitario, las mismas políticas públicas son más sostenibles, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de sistema público comunitario, queremos decir algo así como eso, es decir, que diríamos, nos miramos la gente del tercer sector, la gente de las iniciativas populares, la gente del sector público, nos miramos a la cara y por fin nos reconocemos, ¿no? Es decir, no como un mal menor, no como un poder, dijéramos, intervencionista o usurpador, sino como partes que se necesitan mutuamente en un modelo sostenible de respuesta pública, ¿no? En tercer lugar, como decíamos, la idea de universalización la debemos mantener. Sí, yo creo que seguramente es nuestra última oportunidad o la penúltima, ¿no? Quiero decir, en este momento nuestro estado de bienestar tiene ese punto, que sería, digamos, el punto de los cuidados de larga duración, y hay un sujeto político que seríamos las generaciones del baby boom. O sea, ahora mismo nuestras generaciones yo tengo 60 años, somos generaciones numerosas, con mucho poder adquisitivo, con muchos derechos adquiridos, con capacidad de movilización, y vemos vemos más cerca la necesidad de recibir cuidados. Y nos damos cuenta, porque lo estamos viviendo con nuestros padres y nuestras madres, de que esto está muy desorganizado, que está manga por hombro y que la gente se busca mucho la vida, ¿no? Entonces, yo creo que una oferta creíble de un sistema público que se ocupe de los cuidados, diríamos, de larga duración, podría ser vendible, pero eso lo tiene que hacer alguien y no necesariamente lo va a hacer. Entonces yo creo que es la oportunidad para algunos servicios sociales, como digo, que puedan agarrarse a ese banderín de enganche, ¿no? Pero eso quiere decir universalidad, quiere decir el discurso de los cuidados, ¿no? En cuarto lugar, la integración vertical y horizontal con referencia al territorio, ¿no? Uno de los problemas, para mi modo de ver, más fuertes que tiene el tercer sector de acción social y los servicios sociales en general es que están demasiado organizados por colectivos poblacionales como muy estancos, ¿no? Hoy en día, una persona que empieza a tener algún tipo de limitación funcional, algún tipo de circunstancia de fragilidad, tiene demasiadas probabilidades de que el sistema lo chupe, lo abduzca y lo lleve rápidamente lejos de donde esa persona vive, lejos de su entorno comunitario, y tiene menos posibilidades de ser atendido y de ser acompañado en su comunidad, en su territorio, ¿no? Entonces hay la idea de integración vertical, de reforzar la atención primaria, es importante, y para eso hay que romper un poco con el concepto de que trabajamos con colectivos muy diferentes unos de otros, ¿no? Y la idea de territorio es fundamental, y hay entidades del tercer sector que lo están llevando muy bien y que están muy vinculadas al territorio, y otras que no, ¿no? Y por último, como digo, entender que las organizaciones del tercer sector deben ser vistas como fin y como medio de los servicios sociales. Me explico. Es decir, yo creo que estamos enfocando mal a veces el tema del concierto social, etcétera, ¿no? En el sentido siguiente, es como que pareciera que le queremos decir a la sociedad y a los poderes públicos que como no tenemos lucro podemos ser más baratos y nos tienen que dar una ventaja comparativa, ¿no? Y que de alguna manera esa es la característica que nos permite reivindicar o reclamar una preferencia frente al sector mercantil en la provisión de servicios sociales, ¿no? Cuando a mí me parece que el discurso tendría que ser otro. Es decir, el discurso es decir que de alguna manera los servicios, si yo como servicio social entiendo mi función como construcción de alternativas comunitarias de cuidados, eso pasa por la autoorganización de la gente. Si yo consigo que la gente se autoorganice, que es mi fin, no puedo dar un tratamiento a esa autoorganización comunitaria y solidaria de la gente como a una persona que ha creado una empresa para gestionar plazas residenciales. No puedo dar el mismo tratamiento, pero porque forma parte de mi propia finalidad, porque es un elemento consustancial e inherente a mi forma de funcionar, ¿no? Me parece un discurso como más adecuado que el que solemos manejar, ¿no? En el sentido de que a mí me parece, o sea, yo no tengo nada en contra de alguien que quiera hacer negocio con lo que sea, ¿no? Tenga un negocio. Las personas que quieren hacer un negocio, que tienen dinero y quieren hacer un negocio,
operan en cada ámbito según las condiciones operacionales que les da ese ámbito. La gente que opera en el negocio de la farmacia, de las farmacéuticas, opera en un contexto donde el sector público es muy importante. Es su comprador seguramente fundamental en algunos países. Y la gente que gestiona servicios residenciales para personas mayores opera en las condiciones operacionales que el sistema público de servicios sociales les dice para las plazas que tienen que gestionar. Para mí no es tanto negar o discutir la posibilidad de que la gente haga negocios, como entender que diríamos, la finalidad de los propios servicios sociales es la construcción de comunidades de cuidados, y ahí la autoorganización solidaria de las personas requiere de otro tratamiento. Eso quiere decir que a mí no me vale para hablar de un modelo público comunitario, no me vale con la forma jurídica de una entidad, me vale con lo que esa entidad realiza y hace, ¿no? Bien, vamos terminando. ¿Qué hacer, no? Os ponía en el guión. Bueno, pues, ¿qué hacer si estamos en el tercer sector? Pues yo diría, en primer lugar, hacer política. Porque la política es una cosa que si no la haces, te la hacen. Y por tanto, pues yo creo que tenemos que hacer política sin ningún tipo de duda, ¿no? Sin ningún tipo de problema. No necesariamente política partidista, obviamente, pero sí política, ¿no? Política sectorial, ¿no? Tenemos que tener... a mí me sorprende mucho, muy frecuentemente, el tercer sector de acción social, su carencia de discurso sobre justamente los servicios sociales, ¿no? Es decir, ha habido manifiestos del tercer sector que han hablado de vivienda, han hablado de garantía de ingresos, han hablado de empleo, han hablado de todo lo que se puede hablar, y precisamente a veces no hay un discurso propio sobre los servicios sociales, ¿no? Por tanto, hacer política, hacer comunidad territorializada. Es decir, yo creo que más allá de que inicialmente tu entidad se vinculase a un colectivo poblacional, la referencia territorial y comunitaria tiene que ser muy fuerte. Por tanto, hacer comunidad territorializada. Y yo últimamente suelo proponer que hagamos diríamos, el ejercicio de mirar nuestra agenda del teléfono móvil, los teléfonos que manejamos, y ver de alguna manera cuánta gente pertenece a otras entidades que trabajan para el mismo colectivo, cuánta gente pertenece a entidades más próximas geográficamente y más próximas territorialmente, ¿no? El tercero sería hacer red en el sentido de que tiene mucho que ver con redes de conocimiento, tiene que ver con redes de ampliar diríamos, el espacio, ¿no? Es decir, que a veces el tercer sector se vive como muy alejado de otras expresiones como los movimientos sociales, como la economía solidaria. Es decir, yo creo que tenemos que ir haciendo redes desde lo más afín hasta lo menos afín, pero hay todo un mundo de movimientos sociales, de presencia, dijéramos, de asociaciones profesionales, de gente de los diferentes subsistemas del sistema de bienestar, de servidoras y servidores públicos, sindicatos. Pero tenemos que hacer como un enredamiento más complejo y más abierto, ¿no? La cuarta sería hacer conocimiento transformador, eso ya hemos hablado bastante el día de hoy. Es decir, no nos va a venir de la universidad, al menos no solo de la universidad, el conocimiento o de la academia, sino que tenemos que entender que nuestras entidades son productoras de conocimiento y hacer vida y legado, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que nuestras organizaciones, más allá de que consigan o no consigan una finalidad, más allá de que logren o no logren sus objetivos, tiene que ser un lugar donde se pueda hacer una vida, por decirlo así, ¿no? Es decir, donde podamos decir, llevo aquí 15 años, llevo aquí 20 años, llevo aquí 25 años, y es un lugar donde me he sentido reconocido, donde se me ha tratado bien, donde he sentido que puedo decir que, en parte, ya son una pequeña maqueta de esa sociedad, dijéramos, justa, inclusiva, productiva que queremos construir, ¿no? Entonces, para mí esa sería un poco como la prueba del 9, ¿no? Es decir, que ahora que, por ejemplo, como decíamos, nos estamos jubilando los fundadores y las fundadoras de tantas entidades, estamos entregando un legado, ¿no? Un legado que tiene que ser un legado realmente de sentido, ¿no? De decir, mira, en cualquier caso, sea la cosa más fácil o más difícil, logremos más o menos los objetivos, tú puedes hacer una vida. Y yo creo que eso es lo digo muchas veces, ¿no? Una de las cosas más mágicas de nuestras entidades es que
son bastante permeables, ¿no? O sea, no es muy difícil entrar a colaborar voluntariamente, estar ahí dentro. Es decir, es muy fácil normalmente iniciarse ahí y por decirlo así, esa acogida, esa hospitalidad, esa apertura, no la debemos perder, ¿no? Entonces, de alguna manera, termino con esto, ¿no? Termino diciendo, más allá de que hagamos política, de que construyamos conocimiento, de que consigamos objetivos, nuestras organizaciones tienen que ser ya un espacio donde se viva según unas reglas de juego diferentes, ¿no? Y donde la gente que esta tarde se acerque y toque la puerta de tu organización y quiera ver si puede echar una mano o puede acercarse allí, pues que note desde el primer momento algo diferente, ¿no? Algo diferente en términos de acogida, en términos de vida, en términos bueno, pues de esperanza, vamos a decir, ¿no? Yo estaba pensando en la palabra esperanza, una palabra un poco, quizás, no sé, tenga connotaciones diferentes para cada uno. Yo me he dado cuenta, viendo esta película, esta serie de la Mesías, me he dado cuenta de cómo una misma terminología, en este caso muy religiosa, como es la de esa serie, para diferentes generaciones tiene connotaciones muy diferentes, ¿no? Y de hecho la gente que la ha hecho, pues es una gente que ya no tiene los referentes que puedo tener yo, ¿no? Y por lo tanto la palabra esperanza no sé a qué os suena, pero a mí me suena a una virtud y me suena a, a la capacidad de ver en las situaciones más duras y más difíciles y más negativas, de ver la posibilidad del cambio que hay ahí, ¿no? Afortunadamente los malos tampoco son los más listos del mundo siempre y podemos a veces ganar o empatar algunas batallas, ¿no? Y por eso también quería terminar con esa frase que al parecer aparecía en una pintada en Bogotá, que era que debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. Nada más, muchas gracias. Moltes gràcies, Fernando. Moltes gràcies. En tot cas, ens has deixat anar unes reflexions molt interessants que hem d'anar madurant aquests dies. I en tot cas, doncs ara donaríem pas a les vostres preguntes, comentaris, compartir reflexions i el que vulgui doncs, pot marcar amb la mà, vale? Pot demanar la mà o, si ho prefereix, també ho podeu anotar en el xat i jo li posaria veu en aquesta pregunta o reflexió. Vale? Algú s'atreveix a trencar el gel? Veig per aquí moltes cares conegudes d'altres sessions dels apunts. Si algú té ganes de comentar alguna cosa o reforçar alguna de les idees que també ha expressat el Fernando, doncs endavant, Mira, tenim per aquí... Bueno, ja ens animem. Joaquim, si vols activar el teu micro, vale? Endavant. Buen día, muchas gracias. Bueno, Fernando, gracias por la reflexión, realmente importante y profunda. Un tema, quizá de los últimos que has comentado, ¿no? Hacer política, más presencia social, tejer redes, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando, debido al nivel a nivel político existente actualmente, ¿no? en que los temas en profundidad no se tratan y solamente son tenidos de una manera tangencial en programas electorales y tal, ¿cómo sería posible el poder? En todo caso, es una propuesta que nos haces de movilización, pero a medio o largo plazo, porque la relación de servicios sociales respecto a la administración, administraciones en general, ¿no? Y la posibilidad de tener un cambio importante en la sociedad, no lo veo a corto plazo. O sea, creo que es una movilización, pues bueno, efectivamente, para algunos años, pero que hay que empezar, ¿no? Porque visto el nivel que hay, me parece a mí que esto va para largo. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu punto de vista, no? Sí, yo creo que a veces la administración y las organizaciones del tercer sector
son como dos boxeadores que están abrazados, ¿no? Que están sonados y están abrazados y se están sosteniendo mutuamente para no caerse, ¿no? Y realmente, con todo mi respeto y con todo mi cariño, porque esta relación como de dependencia mutua o de preocupación por la gestión por lo cotidiano es debida a que tenéis en vuestras manos la vida de gente concreta con nombres y apellidos. Es decir, que la preocupación de un gestor de una entidad o de una persona profesional de una entidad, o la preocupación de un responsable político que le lleva a estar muy metido en la parte administrativa, en la parte de gestión, en la parte de tramitación, en la parte de justificación, y no diríamos, no le da la vida para hacer estos planteamientos más políticos y más transformadores, es porque realmente cada día atendéis a un montón de gente que no tiene otra alternativa de ser atendida y que realmente os preocupa y por eso estáis ahí, ¿no? Lo que sucede es que realmente esas dos personas, es decir, ese director general que está perdiendo las pestañas para poder sacar una partida económica para que el interventor se la libere, para poderte dar una subvención que tú ya te has gastado ese dinero hace 2 años y tienes una deuda con el banco. Es decir, esa dinámica es verdaderamente terrible y nos lleva de alguna forma es como un círculo vicioso de alguna manera, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que quizás el esfuerzo que tenemos que hacer es el de decir qué parte de nuestro tiempo, qué parte de nuestras energías, qué parte de nuestro presupuesto, aunque sea una parte pequeña, destinamos a abrirle una puerta a lo que llamaba Paulo Freire el inédito viable. No sé, a veces no le damos la oportunidad de que suceda algo nuevo porque realmente ni siquiera estamos mirando a ese lugar, ¿no? Es decir, yo sé que es complicado y difícil, pero meternos en esa gestión tan dura y tan gris y tan cotidiana y realmente perder de vista, pues eso, que igual llega una persona a la tarde a tu entidad y no le puedes dedicar el tiempo de acogerla como es debido porque estás preocupadísimo por esa otra cuestión de la subvención que no llega o de la justificación que no llega, pues yo diría, mi función es daros esa llamada de atención. Sé que evidentemente las condiciones cotidianas son muy fuertes, ¿no? Y que además hay muy buenas razones para seguir haciendo lo que hacéis y que, por tanto, puede parecer que esta idea de un funcionamiento más político, más transformador, es a medio plazo. Es a medio plazo, salvo que llegue el susto. Si llega el susto, tengamos por lo menos, como dijéramos, un librito que diga, para cuando llegue el susto. O sea, ¿qué cosas que haríamos si llegara el susto, por decirlo así, ¿no? Porque el susto llegó, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Y con la pandemia hubo que hacer muchas cosas que eran imposibles de hacer, que no se podían hacer y que era ilegal hacer y que era contra el procedimiento hacer y se hicieron, ¿no? Y sin embargo, ha sido sorprendente para mí cómo después de la pandemia hemos vuelto de alguna manera al mismo funcionamiento anterior con una diríamos, facilidad que ha sido pasmosa de alguna manera, ¿no? Entonces, yo diría que necesitamos como tener algunos puntos de referencia o algunos puntos de insistencia, algunas prácticas concretas que nos marquen la posibilidad de abrirle una pequeña puerta a algo diferente, ¿no? O sea, que además igual es algo que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Porque, es decir, que cuando estamos metidos en un problema, sea el que sea, a nivel personal o colectivo, a veces la propia circunstancia del empecinamiento que tenemos que utilizar para resolver ese problema nos dificulta el ver la posibilidad de que algo pueda ser diferente, ¿no? Yo creo que en el ADN de nuestras organizaciones tenemos muchos elementos de innovación social y de innovación de todo tipo que pueden hacerse. Hoy en día sé que tenéis que dedicar seguramente pues, el 95% de vuestro tiempo, de vuestras energías y vuestro dinero a sostener unas realidades que son muy fuertes para alguna gente, pero realmente, por ejemplo, cuando hay determinados fondos, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo en red, tenemos un tamaño tan pequeño que ha habido oportunidades, por ejemplo, con los fondos Next Generation que no se han podido aprovechar por la propia atomización del sector, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, porque no ha habido una capacidad de interlocución, no ha habido una capacidad de confianza, de generación de una dinámica más fuerte, ¿no? Entonces yo digo, yo no sé, cada uno de vosotros o cada una de vosotras, yo os pediría eso, que escojáis alguna cosa de estas un poco más
vamos a llamarle, de esas que tú llevabas de largo plazo, para poderla trabajar y cultivar, porque realmente, si no, nos puede pillar mucho esa dinámica de que decíamos de círculo vicioso, ¿no? No sé. Gràcies, Fernando. Domènec, endavant. Bueno, es un poco lo mismo en el sentido de que me gusta tu planteamiento positivo y de esperanza, pero la imagen que nos has ofrecido del camión que está allí anclado en una cuneta y que hay que ir para adelante y me gustaría abundar en el sentido de hacer política y darnos cuenta que hay quien piensa que puede tirar para atrás ese camión. Y hay que hacer política muy conscientemente, porque igual con la boca pequeña, que decimos una expresión catalana, igual con la boca pequeña, nadie se atreve a estar realmente defendiendo que hay que ir para atrás. Pero yo veo iniciativas y veo movimientos políticos que quizá pretendan que el camión vuelva otra vez a la base y no enfrentarse con esa universalización que teníamos como objetivo, ¿no? Y hacer política en este contexto se torna pues muy urgente y según cómo estamos muy lejos de saber hacer política. Hemos dejado la política para muchos otros ámbitos, partidos políticos, para movimientos y no hemos hecho política. Y quizás sea el momento de dar un toque de atención, de decir, ojo, para atrás no, ¿eh? Solo hay para adelante. Y me gustaría, bueno, absorber un poco tu optimismo de esperanza y tu línea, pero un toque de atención de que tenemos que aprender a hacer política que no hemos sabido y que quizá ahora es urgente aprender. Sí, porque además yo observo que la política es que ya no la hacen a veces ni los partidos políticos, ¿no? Es decir, de que los propios partidos políticos a veces están cooptados o penetrados por personas que no vienen de la militancia política o de la base social o algo parecido, sino que vienen de otros sitios, ¿no? Es decir, y que para ellos son como profesionales, una forma, dijéramos, pervertida de profesionalización de la política, ¿no? O sea, es gente que ya entró en la política para hacer de ella una profesión, pero sin una conexión con unas fuerzas sociales, con una base social, con un proyecto, dijéramos, ético, ¿no? Entonces, eso es un problemón realmente, porque si tenemos tecnócratas al otro lado y nosotros estamos preocupados por los medios, pues ya no hay nadie que esté mirando a los fines, ¿no? Algun comentari que vulgueu afegir? Alguna reflexió, compartir? Bueno, no sé, Fernando, si puedes profundizar sobre alguno de los temas que quizás hayas tenido que pasar así un poco por encima porque te íbamos metiendo prisas. Bien, sí, con mucho gusto. No, sí, yo sí quería un poco, si tengo la oportunidad, como solíamos escuchar a aquel escritor Francisco Umbral que decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Pues yo cuando me dejan hablo de mi libro, ¿no? Quizás profundizar un poquitín en eso que os decía del objeto de los servicios sociales, de la intervención social, porque es una parte que puede sonar un poco, dijéramos, más complicada de entender, ¿no? Sobre todo porque, como digo, las gentes del tercer sector casi siempre cuando nos preguntan a qué nos dedicamos o en qué nos involucramos, hablamos de un colectivo poblacional, ¿no? Es decir, de las personas con discapacidad, la infancia, la gent gran, o sea, es como que hemos cogido ese discurso un poco de la parte como de los colectivos poblacionales, ¿no? Y eso tenía un sentido en algún momento determinado. Es decir, cuando surgen esas iniciativas vinculadas a colectivos poblacionales,
yo lo he vivido, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Las familias tienen una persona con discapacidad intelectual y no tiene esa persona ninguna respuesta, ni educativa, ni de ocio, ni laboral. Y para visibilizar, para llamar la atención, se unen, y además ese apoyo mutuo de las personas que tienen el mismo problema es muy importante y es fundamental, ¿no? Por lo tanto, inicialmente es una buena idea, ¿no? Lo que sucede es que cuando vamos avanzando y cuando vamos descubriendo lo que es la inclusión, lo que es la universalidad, lo que es la accesibilidad universal, vemos que eso se puede volver en tu contra, ¿no? Porque te puedes convertir incluso en un elemento segregador de ese colectivo poblacional, ¿no? Y un elemento que se crea una simbiosis extraña ahí. Por eso yo planteaba que esta idea de cuidarnos en comunidad o de la autonomía de las personas en las relaciones primarias puede ser un objeto que podamos decirle a la gente, a toda la gente, que le interesa que alguien se ocupe de ello, ¿no? Es decir, que aquello que pensábamos que era para alguna gente pueda ser para toda la gente, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de que mi madre nació en los años 30 en Bilbao. Mi madre, en Zaya, mejor dicho, en un pueblo cercano a Bilbao. Mi madre nació en su casa, con una partera del pueblo. Si el mismo día que nació mi madre, en el año 32, nació una mujer pobre, abandonada, nació en la maternidad de Bilbao y nació con una atención médica, atención de enfermería, y luego la maternidad de Bilbao estaba junto a la casa de expósitos, donde dejaban al niño, esas mujeres que no podían atenderlo, ¿no? Esa idea, dijéramos, que en ese momento, paradójicamente para nuestra mentalidad actual, la asistencia sanitaria médica y de enfermería era para los pobres y los normales, de clase media o ricos, nacían en casa. Luego hemos entendido que esa idea era buena para todo el mundo, es decir, que ahora todo el mundo da a luz en un hospital en nuestro país gratuito y con buena tecnología. Pues yo digo que muchas cosas que sabemos hacer en el tercer sector de acompañamiento, de cuidado, de desarrollo de redes, realmente es bueno para todo el mundo, ¿no? Tendríamos que poder ser capaces de decirle a todo el mundo que le interesa una sociedad donde eso se haga y se haga para todo el mundo. Y yo creo que la idea de cuidados expresa eso. La idea de que no es una cosa que le pasa a gente especial que queda fuera de juego, sino que es algo que nos podemos proporcionar mutuamente en una sociedad de forma universal, ¿no? Creo que hay una pregunta de todas formas, ¿no? Celia, adelante. Sí, hola. Bueno, muchas gracias, porque ha sido como súper interesante, pero tengo como muchas cosas en la cabeza y me viene un poco a la cabeza esto de que las personas que trabajamos en el tercer sector hemos como venido a ser pobres, ¿no? Que está como sostenido en la precariedad de muchas trabajadoras y que cuando hablamos de cuidados y de quién está cuidando de los que estamos cuidando, se nos vuelve un poco en contra también el relato, ¿no? Porque es muy difícil integrar la perspectiva de género o el feminismo cuando queremos ser cuidadas las personas que estamos a cargo de cuidar, pero tenemos trabajadoras que están siendo usuarias de servicios porque esto está sucediendo, ¿no? Y entonces cuando hablabas, y lo enlazo con quizás, no sé si tiene sentido, con el tema de esa automatización del sector donde no nos hablamos entre nosotras y donde al final desde las gerencias y desde la estrategia estamos compitiendo en proyectos unas entidades con otras, ¿no? Y lo enlaza un poco en lo que hemos visto en el sector de la hostelería, en una pregunta súper antipática desde la ocupación, que es en lo que nosotros trabajamos, y es esa pregunta súper antipática de si faltan camareros o están sobrando bares. Porque también ha sucedido, ¿no?, que somos muchas, que no estamos hablando entre nosotras, que quizás no tenemos una línea de trabajo conjunto en la que podríamos sumar muchas energías, y quizá esto podría revertir un poco en esta tranquilidad o dar algún tipo más de dignidad, no ir de subvención en subvención para sujetar a unos equipos que ahora mismo tienen una rotación muy alta, porque entre nosotras también nos robamos a las profesionales, ¿no? Somos incapaces de retener el talento. Entonces me preguntaba si toda esta locura que he hilado ya habías reflexionado sobre esto y si ahora tiene más sentido que hace 40 años, no lo sé, ¿no? Para estos fundadores, ¿qué diferencia hay en lo que tenemos ahora? Donde es eso, ¿no? Las trabajadoras estamos siendo quizás casi usuarias, ¿no? Estamos más cerca de nuestros usuarios. Por eso yo me creo mucho este discurso de que la perspectiva de derechos viene en que yo me tropiezo un día o mi compañera se tropieza un día y va a necesitar un recurso habitacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay una toma de conciencia en este sentido de las generaciones de trabajadoras más jóvenes
¿cómo esto lo encajamos en empezar a cooperar entre nosotros? Y si eso sería una solución. Sí, tú has señalado algo que me parece muy gráfico, ¿no? O sea, lo que has pintado una imagen que la veo muy real, que es, diríamos, frente a esa imagen, a veces como yo a veces lo digo porque me dolió mucho esa imagen, ¿no? Cuando se formó la plataforma del tercer sector en España, pues hicieron una foto las personas que la formaron con la ministra Ana Mato. Y eran 8 señores de mi edad con su corbata, todos hombres, todos mayores, todos corbatados, todos grandes jefes de grandes organizaciones. Y tú dices, y al final de la cadena, ¿qué hay? Pues hay mujeres jóvenes que no saben muy bien si están a un lado de la mesa o al otro en cuanto a ser usuarias o trabajadoras precarizadas y realmente compitiendo entre sí por pequeñas ayudas, subvenciones y haciendo mucho trabajo administrativo, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es muy cierto, lo que tú has pintado así. Por eso yo evocaba esa imagen que me impresiona también de los cientos y miles de trabajadores y trabajadoras del tercer sector manifestándose por Bilbao frente a su patronal, ¿no? Que sería, en este caso, algo equivalente a la Confederación, ¿no? Bueno, pues eso está así, ¿no? Entonces, ciertamente, yo creo que es lo que tú has dicho es como una llamada de atención a ver cómo los que estamos, los señores fundadores, para ponerlo con una forma, o señoros, si quieres, fundadores, para ponerlo con una imagen más clara, igual seguimos pensando que representamos o encarnamos aquellos valores fundacionales que dieron origen a nuestra organización, pero eso no se lo cree igual esa trabajadora precaria a la que yo estoy contratando y a la que le estoy poniendo a competir con esa otra compañera, ¿no? Por ejemplo, fue muy sorprendente cómo cuando en el 15M, cuando florecieron las plazas en el 15M, había mucha gente del tercer sector en el 15M, pero a nivel particular. Es decir, las organizaciones no estaban los compañeros y compañeras en su tiempo libre, por decirlo así, ¿no? Pero no representando a su entidad, ¿no? Y eso también es una llamada de atención. Por eso yo decía que yo creo que gente más joven, como puedes ser tú, sois una oportunidad para eso que yo decía de enredarse con otros actores, con otros tipos de actores, con otro tipo de plataformas, de dinámicas diferentes que te pueden suponer una cierta renovación del aire y de la oxigenación de la organización para buscar nuevas formas de trabajar, ¿no? Y desde luego que lo que has dibujado lo veo que es así y que es una llamada de atención a ese dijéramos, abismo generacional de género y de situación o de posición laboral que se puede dar entre los que nos vemos en los saraos y en los eventos y hablamos con los políticos porque desconocemos, tenemos el móvil del político y la gente diríamos que es la que sostiene las organizaciones cotidianamente, ¿no? Te agradezco mucho tu intervención. Creo, si no estoy equivocada, que no hay más preguntas. Vale, de momento. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos minutos. Bueno, no sé si quieres comentar alguna otra cosa, Fernando. Sí, de hecho estaba pensando que yo por lo menos, la verdad es que como consultor en los últimos años he trabajado sobre todo para las administraciones públicas, para el diseño de políticas públicas, y muchas veces debo decir, en honor a la verdad, que mi reconexión con el tercer sector muchas veces ha venido de Cataluña, ¿no? De entidades que estáis haciendo ahí cosas muy interesantes y muy innovadoras y muy valiosas, ¿no? Y también, de alguna forma, en ecosistemas de donde hay académicos y académicas que estudian el fenómeno de la innovación social o de los barrios, administraciones públicas que fomentan estos proyectos de barrios, de comunidades, todo el mundo de la acción comunitaria. Es decir, que yo aprendo mucho en mis viajes por Cataluña y aprendo mucho de las entidades como las que estáis en esta mesa de hoy.
porque me habéis de alguna manera dado la oportunidad de reconectarme con ese mundillo, ¿no? Del que yo procedo, pero que es verdad que entre el tiempo que estuve en la política dentro del monstruo y luego en la consultoría para la política pública, pues ha habido momentos donde estaba poco en contacto con ese tercer sector, ¿no? Y sin embargo, pues como te digo, estas iniciativas más comunitarias, más universalistas, más transformadoras de las propias organizaciones. Yo las he experimentado fundamentalmente con organizaciones de allá de Cataluña que pues me han enseñado muchos o me han dado muchos ejemplos de cómo se puede trabajar, ¿no? Realmente creo que es muy rico a veces ese tejido, cuando conseguimos tejerlo bien, ¿no? Ese tejido, vamos a decir, comunitario, solidario, de innovación, donde además las fronteras también con lo cultural, con lo educativo, con lo sanitario, con lo público comunitario, pues no son tan... Yo creo que en el territorio, cuando esto se hace bien, realmente nos reconocemos, ¿no? Nos reconocemos. Yo creo que mañana cuando estemos por aquí, por el barrio en el que yo vivo, haciendo la calejira de las 10 de la huelga general, pues creo que nos vamos a reconocer, ¿no? Algunas personas que luego pues ocupas diferentes posiciones, tanto en la política como en la administración, como en las organizaciones, pero creo que al final hay como dinámicas que son valiosas y que son muy de calle, muy de territorio, muy populares y donde creo que nos reconocemos, ¿no? Y también es verdad que también reconocemos a quienes quieren hacer de esto pues un negocio, quienes están en otros sitios, quienes no conocen a la gente, quienes no son de los nuestros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que interesa es que esos nuestros seamos muchos, ¿no? Que no nos quedemos en minoría, es decir, que hoy en día estamos en situaciones electorales y en situaciones, dijéramos, de muy poca diferencia entre determinados fuerzas políticas que yo ahora mismo, del mismo modo que cuento, que estoy recibiendo estos inputs, estoy recibiendo a amigos y amigas de comunidades autónomas donde está gobernando la extrema derecha, la derecha, y están pasando cosas que no nos gusta que pasen, ¿no? Entonces, por eso pues yo creo que ahí tenemos que hacer como ese esfuerzo de entender que desde ese barrio, desde ese lugar concreto, desde esa condición laboral que concedemos o que logramos, pues hasta esa vida comunitaria que podemos mantener, pues realmente se está construyendo y que la gente joven no la podemos, o sea, ese legado que tenemos que entregar no puede romperse, ¿no? Porque hayamos estado demasiado preocupados por recibir la llamada del político de turno, por justificar las subvenciones X, Y o Z, ¿no? Que también hay que hacerlo, pero que no nos puede ocupar todo el tiempo. Doncs, bueno, sí, en tot cas, bueno, veig pel xat que hi ha agraïments i sobretot agrair la mirada aquesta esperançadora, vale? I en tot cas, doncs, donem pas a la Laura, que ens farà la cloenda. Molt bé. Fernando Escarricasco, muchas gracias porque siempre nos dejas un montón de reflexiones en la cabeza. Tenemos que ir reposando. En aquesta última conferència de l'any 2023, doncs, Fernando, a tots vosaltres. I amb la meva companya Gemma estàvem pensant que vam engegar aquest cicle de conferències en plena època pandèmica, a l'any 2020, que ja em sembla molt lluny, quan tothom iniciava les videoconferències per Zoom. I fem recompte, la raó de ser de la Confederació sou vosaltres. Nosaltres ens devem a vosaltres, a les nostres entitats. Portem aproximadament unes 1.000 persones que ja han vingut a alguna de les nostres conferències i us volíem demanar si teniu suggeriments, inquietuds, algun tema que us pugui semblar interessant, que compartim, perquè, com us deia abans, vosaltres sou la nostra raó de ser. Algun ponent o alguna persona que ens pugui aportar elements de reflexió, tal com ha fet avui en Fernando. Per al xat us passo el meu mail, que és comunicació@laconfederació.org, i estarem encantades de rebre els vostres suggeriments sobre temes o persones que ens ajudin a créixer i a millorar com a sector. Escarricasco de nuevo, Fernando, i amb el Fernando hi comptarem l'any 2024. Ja li he dit que
és una de les veus que més ens estimem creuem. Doncs res, moltes gràcies. I demà ja trobareu la conferència del Fernando penjada a la nostra web. Adéu, moltes gràcies. Moltíssimes Gràcies. 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 Adéu. Moltes gràcies.